Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo han estado? Bien. Qué bueno, me alegro. La semana pasada no pudimos estar aquí con mi esposito. Estuvimos sirviendo en Puente Alto, apoyando al pastor Rubén Andrés. Así que nos ausentamos, pero ya estamos de regreso en esta mañana. Y me contó el pastor que empezaron con el estudio de Filipenses. ¿Cómo van con esas lecturas? ¿Bien? Bien. La semana pasada estuvieron estudiando acerca del capítulo 1 de Filipenses, así que hoy vamos a avanzar en el capítulo 2. Les invito a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 11. Tengo demasiado calor, perdónenme, pero no sé si es el... Sí. Dicen que en el embarazo le sube a uno 1 grado de temperatura, entonces estoy con 1 grado de temperatura más que usted aquí. Bien, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Oramos. Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, Dios. Señor, el estar aquí reunidos no tiene sentido si no es por ti, Dios mío. Tú eres el centro, Señor, de todo lo que hacemos, de nuestras decisiones. Eres nuestra prioridad, Cristo amado. Enséñanos, Señor, a ser cada día más como tú, Dios. Que podamos, Dios mío, acercarnos a esa estatura, Dios, del varón perfecto que tú nos has dado, Señor. Que en nuestros pensamientos, que en nuestras actitudes, Señor, que en nuestras acciones cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Que el amor de Dios inunde nuestra vida, nuestra alma, nuestros pensamientos, y que la bendición que hemos recibido de ti, Señor, sea derramada a través de nuestras vidas para bendición de otros. Gracias, Cristo, por enseñarnos. Gracias, Cristo, por tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que hoy nos encuentran en este lugar, Señor, que puedan sentir tu abrazo, tu compasión y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que vean un video, es muy cortito y no tiene audio, así que para los que no leen bien tampoco tiene subtítulos, solo para que miren las imágenes.
¿Qué palabra se les viene a la mente o qué les hace pensar esas imágenes? Gozosos, ¿ya? ¿Sí? ¿Algo más? Tranquilidad, ¿ya? Plenitud, muy bien, ¿sí? Son personas alegres, ¿no? Personas que están felices, que están tranquilas. Dicen que la felicidad es lo más parecido a la paz y a la tranquilidad. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los filipenses, él no está en la mejor condición. ¿En dónde está el apóstol Pablo en ese momento? Está preso. Ha sido encarcelado en Roma y sin embargo esta carta es una carta de las que más repite la palabra alégrense, alégrense. Imagínense ustedes que una persona que está encarcelada con incertidumbre de lo que le puede llegar a pasar, les está dando ánimo a la iglesia y les está diciendo alégrense. ¿Saben por qué? Porque la alegría de Pablo no dependía de las circunstancias. La alegría de Pablo, la felicidad de Pablo, la tranquilidad del apóstol Pablo, su paz, no dependía de que las cosas fueran bien o mal. Su alegría dependía de su comunión constante con Cristo. Y eso, iglesia, eso trasciende a todas las etapas, a todos los momentos de nosotros como seres humanos y como cristianos. Y hoy vamos a hablar de lo que significa vivir alegres en el servicio a Dios. Levante la mano, ¿cuántas personas son siervos en esta iglesia? Yo hubiese esperado que levantaran toda la mano, porque el servicio fue algo que Cristo nos ligó a todos nosotros. Nosotros no somos siervos por tener un cargo asignado dentro de la iglesia. Nosotros somos siervos porque Cristo fue siervo y nosotros somos imitadores de Cristo. Entonces, eso es algo que cada uno de nosotros debe tener súper claro en su vida. Nosotros prestamos servicio constantemente y eso no significa que yo presto un servicio solamente cuando estoy cantando o estoy limpiando la iglesia o estoy sirviendo en la iglesia. Estoy prestando servicio a Dios constantemente. Así que el servicio es algo que debe estar ligado a nosotros como hijos del Señor. Amén. Por lo tanto, todos y todas somos siervos de Cristo para bendición de otros. Amén. Pero ¿cómo demuestro yo que sirvo con alegría? Entonces, hay que partir de lo primero y es saber que todos somos siervos. Y ya cuando nosotros sabemos que somos siervos de Cristo, entonces tenemos que empezar a revisar cuál es la actitud que tiene un siervo y cómo yo demuestro que sirvo con alegría, porque nos pasa constantemente que en el servir empezamos a afligirnos, empezamos a pasarla mal en el servicio, a sentirnos agobiados. Y la idea es que el servicio a Dios sea una ofrenda grata, agradable, y eso implica que en nuestro corazón tiene que sentirse ciertas actitudes en relación al servicio. ¿Bien? Así que vamos a avanzar con la primera. Y es amándose unos a otros. Dice el capítulo 2, el verso 2, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros. ¿Quién fue el primero que dijo que nos amáramos los unos a los otros? Jesucristo, ¿cierto? Y todo aquel que es hijo de Dios, siervo de Cristo, debe tener la capacidad de amar, de demostrar amor. Esa es la marca distintiva del cristianismo.
Nosotros a veces estamos como súper enfocados en los milagros y en los dones y en la profecía, pero en ninguna parte de la Escritura Jesucristo dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, en que hagan milagros y profeticen y hablen lenguas. No dijo eso. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? En que se amen los unos a los otros. Él dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y en Hechos 1, cuando la iglesia primitiva está iniciando, ¿qué era lo que atraía a la gente a tener comunión con los cristianos? La vida en amor que ellos tenían, que compartían todas las cosas, que se reunían, que había preocupación los unos por los otros. No eran los milagros, no eran, las grandes manifestaciones, no era eso. Era el amor que había porque era algo distinto, era algo que distinguía a la iglesia en ese tiempo. Y eso es algo que debe ser evidente en nosotros, ¿ya? Sin embargo, el pecado que está en nosotros, que no reina, pero que aún así, ¿se acuerdan cuando hablábamos en Efesios de nuestra naturaleza pecaminosa, que tiene que estar doblegada por el Espíritu Santo? Que si nosotros no la doblegamos, ella siempre va a intentar estar afuera. Bueno, esa naturaleza pecaminosa siempre nos va a invitar a nosotros a ser egoístas, a no estar preocupados del otro, sino a preocuparnos solamente por nosotros mismos. Y hoy nosotros, y hablo de nosotros como iglesia, no como Loma de Macul, sino en general como iglesia, la iglesia no impacta como lo hizo en algún tiempo, porque la iglesia, que somos cada uno de nosotros, que no es el templo, no es el pastor y no son los líderes, sino somos todos, no hacemos evidente ese amor y esa preocupación por el otro. Todos estamos enfocados en nuestras propias necesidades. Y lo que nos llama el Señor hace que nosotros tengamos la capacidad de mostrar bondad y de beneficiar a otros con el amor. Es el amor. Eso es tangiblemente el amor. Cuando yo tengo preocupación por el otro y me preocupo de sus beneficios. Hay un autor que se llama Barclay que dice: el cristianismo demanda que tengamos en todo tiempo una cierta actitud mental y una cierta inclinación benevolente hacia los demás sin importar su condición. O sea, todo el tiempo yo tengo que tener una inclinación a que la otra persona que está a mi alrededor tenga bienestar. Si yo lo puedo proveer ese bienestar hacia la otra persona. Eso es el amor, porque el amor siempre lo nombramos como algo muy abstracto, como una emoción, como un sentimiento, es que yo amo, pero el Señor nos está llamando a un amor que es práctico, que es un hacer, que es un obrar. Entonces, quiero que vayamos al capítulo 5 de Mateo, vamos a leer desde el verso 43 hasta el 48. Que son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y que nos hace un desafío bastante profundo a cada uno de nosotros. ¿Lo tienen? ¿Ya? NTV Amor Porfis. Dice: ¿han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro?
Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes de ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto, ¿ya? Y este pasaje es un desafío considerable de Jesús hacia nuestra vida, porque antes la ley decía simplemente amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo, y eso era como, bueno, si yo amo a los que tienen afinidad conmigo, eso es súper fácil. Pero acá el desafío es amar a aquella persona que no es tan agradable para mí, que incluso puede ser que me haya lastimado, me haya herido, ¿cierto? O que simplemente no me cae bien. Es así de simple, ¿cierto? Y Jesús hace y nos dice a cada uno de nosotros, ¿ya?, que tengamos un amor que trasciende esa barrera que es amar a los que me persiguen. Incluso amar a personas que han hablado mal de mí. Incluso amar a personas que me han lastimado. Incluso a veces para volver a amar a esa persona yo tengo que perdonarle a esa persona. E incluso perdonarle aun cuando esa persona ni siquiera me vaya a pedir perdón. Porque sucede, ¿cierto? Pero el perdón nunca va a ser para beneficio del otro, siempre es para mi bienestar. Porque cuando yo soy capaz de perdonar a un otro que me lastimó, mi corazón recupera esa paz y esa tranquilidad que me permite estar alegre y tener plenitud y ser feliz. ¿Ya? Dice, bueno, Levítico 19:18 decía, amarás a tu prójimo, pero todo el mundo limitaba a ese prójimo y era como, ya, ese prójimo es la persona que es mi amigo, que tengo afinidad, y excluían de ese prójimo a las personas que eran distintas, que pensaban distinto. Por eso para ellos era muy fácil segregar y decir, no nos juntamos con los samaritanos, no los dejamos entrar aquí, esta persona no, y hacer esa diferencia. Que Dios, que Cristo mismo nos invita a no hacer esa diferencia con las personas. Él nos llama a la unidad, a poder ser capaces de amar a todos por igual, ¿ya? Y el amor que Jesús describe se manifiesta, como les decía antes, en acciones concretas de bondad, incluso hacia aquellas personas que nosotros podemos decir que no lo merecen. Que hay personas que no merecen ser amadas, porque han lastimado, porque odian, porque maltratan, pero aún así Jesús nos invita a tener actos de bondad y acciones de bondad con esas personas. Me llama mucho la atención y tal vez es uno de los principales actos de amor que yo solamente lo he hecho una vez, y es cuando los cristianos van a visitar las cárceles y están preocupados de las personas que están encarceladas. Eso me parece un acto importante de amor, porque esa persona que está en una cárcel por lo general cometió algún acto de maldad. Pueden ser asesinos, pueden ser ladrones, pueden ser estafadores, violadores, ¿cierto? Y sin embargo, hay cristianos, hombres y mujeres que tienen tal capacidad de amar que tienen preocupación de esas personas y van a esos lugares con interés, siembran, están meses hasta que esa persona logra transformar su vida. Eso es para mí un gran acto de amor genuino y del amor que Cristo nos invita a nosotros tener. Cuando nosotros leemos Mateo 5, el Señor nos dice a nosotros que el amor tiene que ser un amor incondicional, es decir, que no depende del comportamiento de los demás. Porque antes, como lo interpretaban en la ley, el amor era un acto recíproco. Yo amo al que me hace bien a mí. Yo doy porque a mí me dan. Pero no le dimos nada a Cristo y Él nos amó. Y ese es el ejemplo que Él nos da, de tener ese amor incondicional. Es un amor que es activo,
que se manifiesta en acciones concretas. Esto hago cuando yo amo. Yo no digo, oh, yo amo mucho a mis hermanos y solamente me quedo en la palabra de amar. Yo actúo cuando amo. Y cuando actúo en amor, sirvo. Sirvo en acciones concretas al otro. El amor es universal, es a todos, incluso a los que yo considere mis enemigos o que no se parecen tanto a mí. Y una acción concreta es ser capaz de orar por esa persona. Eso yo creo que cuando nos cuesta amar a alguien, lo primero que debemos hacer es empezar a orar por esa persona. El amor es transformador. ¿Por qué? Porque rompe el ciclo de la venganza y me lleva a la reconciliación. Muchas veces yo quiero que la otra persona sufra por lo que me hizo, pero el amor al que nos invita Jesucristo es a romper ese ciclo y ser capaz de perdonar y reconciliarme con esa persona. Y es un amor que es inspirado por Dios, porque tal como hoy nosotros nos despertamos y el sol alumbró sobre nosotros, que estamos aquí, también alumbró de igual manera por aquellos que todavía no invocan el nombre del Señor. Y eso lo hace Cristo todos los días. Y es su forma de demostrarnos que Él es capaz de amar aun cuando la gente no le busca o incluso en algunas ocasiones es capaz de maldecir su nombre. Por eso nuestra meta no deben ser nuestros hermanos, sino que nuestra meta siempre va a ser Cristo. Veámoslo a Él, reflejémonos en Él y entonces Él será un ejemplo para nuestra vida. Como embajadores de Cristo en la tierra y en el servicio, es necesario mostrar siempre amor hacia las personas que hay a nuestro alrededor, bien sea que tengamos afinidad con ellas o no. El llamado del Señor es un llamado mucho más desafiante y es a ver a cada una de las criaturas, hijos o no, con compasión y amor y preocupándonos por su bienestar y sirviéndoles. Eso es alegría en el servicio. Y cuando yo soy capaz de amar incondicionalmente, entonces puedo servir con alegría. Bien, vamos a la segunda parte. Trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Dice el mismo capítulo 2, verso 2, dice, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Yo quiero que reflexionemos. Como Iglesia Universal, Católica, Apostólica y Romana, como Iglesia Universal, ¿hemos trabajado juntos con un mismo propósito? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes son osados? Alguien me dijo un día, tienen que aprender a ser osados en el Señor, así, arriesgados. Ya, hermana Alicia, ¿hemos trabajado juntos con un mismo propósito como Iglesia Universal? No. ¿Quién dice que sí? ¿No? Estrellita. No. Si hubiésemos trabajado con un mismo propósito y en unidad, no habría tantas divisiones el día de hoy. No habría una sola iglesia, nada más. Una sola iglesia, no necesitamos nada más. El Señor no creó denominaciones. El Señor creó su iglesia y nada más. Tal vez sería bueno dividirse para alcanzar a otros, pero no dividirnos porque tenemos diferencias de opinión. Y eso ha sido algo extremadamente difícil para la iglesia. La primera división que hubo fue el Concilio de Jerusalén. ¿Y cuánto llevaba la iglesia de fundar? Como años, 20 años más o menos.
y ya tenían dificultad, ya no se ponían de acuerdo. Ya Pablo y Pedro estaban peleándose. Entonces tuvieron que juntarse para poner en acuerdo, que igual también nos trae una enseñanza a nosotros, para que la iglesia siguiera avanzando. Entonces la invitación es a que nosotros seamos capaces de vivir en unidad. La unidad en la iglesia es fundamental. Y sin embargo, sabemos que a la larga de la historia han habido muchos conflictos, diversidad de opiniones, que han generado una separación y han generado que la iglesia se fragmente. ¿Diferencia de qué, hermana Alicia? De doctrinas, por supuesto, ¿ya? Y nosotros entendemos, y el Señor también lo entiende, yo lo creo de esa manera, que no todos tenemos que pensar igual. Porque cada uno de nosotros tiene experiencias de vida que hacen que tengamos diversidad de opiniones. El problema no es que tengamos diversidad de opiniones, el problema es que ese pensamiento que es diferente al del otro me separe de la iglesia. Ese es el problema. Yo como cristiano debería tener la capacidad de conversar y de ser escuchado también cuando tenga una diversidad de opinión y llegar a un acuerdo. Por eso les digo que el Concilio de Jerusalén igual nos enseña, ellos tuvieron un conflicto, había una diversidad de opinión y sin embargo pudieron llegar a un acuerdo. El acuerdo es súper importante. El poder transparentar lo que yo estoy pensando y en qué me está generando a mí tal vez dificultad, malestar, inquietud, no estoy conforme. Si no está mal, es no estar conforme. Uno puede estar inconforme con cosas que estén pasando dentro de nuestra comunidad cristiana, pero debo tener la capacidad y la madurez de conversarlo con las personas específicas y lograr llegar a un acuerdo. Eso es lo que nos está invitando Pablo en este momento. Dice, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Que no se nos olvide cuál es el propósito principal. Porque a veces dejamos que esa diversidad de opinión y esa dificultad me aleje del propósito principal de la iglesia. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Ir y hacer discípulos, exacto. Hacer conocido el nombre del Señor. Y a veces dejamos que cosas como no me gustan las cortinas de la iglesia o no me gusta cómo es la liturgia de la iglesia, quisiera que, no sé, el break fuera al final y no en la mitad, que esas cosas nos separen y nos olvidamos del propósito principal por el cual nosotros estamos aquí. Entonces, en eso también nosotros tenemos que ir alcanzando la madurez a través del Espíritu Santo. Escuchar, tener la capacidad de conversar y ser capaces de llegar a acuerdos como hijos del Señor para trabajar juntos en la obra de Cristo. Jesús oró específicamente por la unidad de su iglesia. En Juan 17, desde el verso 20 al 23, lo vamos a leer porque es importante que nosotros tengamos muy claras esas cosas. Dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen, que ellos gocen. ¿De quiénes está hablando? De su iglesia. Yo soy su iglesia. Jaime es su iglesia, ¿cierto? La hermana Iris es su iglesia. La Nati es su iglesia. Que nosotros, cada uno de nosotros, ¿cierto?, como iglesia, gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Por eso oró el Señor. O sea que Él sabía
nuestra inclinación a tener divisiones. El Señor conocía que esa iba a ser una de nuestras principales dificultades. La división, la separación, el desacuerdo. Y por eso oró. Entonces, si había esa preocupación tan grande en el corazón del Señor, ¿por qué yo no me voy a preocupar también de mantenerme en unidad con mi comunidad? Si al Señor le importaban esas cosas, también tienen que importarme a mí. Yo también debo estar enfocado y hacer un esfuerzo consciente de mantenerme en unidad con mi comunidad, de trabajar juntos los unos con los otros. La unidad es una señal distintiva del discipulado cristiano y un testimonio poderoso del verdadero evangelio. La iglesia es descrita como un cuerpo con muchos miembros y cada uno con una función distinta. Sin embargo, la unidad permite que cada miembro funcione correctamente y contribuya al bienestar de todo el cuerpo. Yo, como miembro y parte de la unidad, tengo una labor específica y contribuyo a que todo se mantenga articulado y avance. Y aquí les recuerdo eso que decía antes, que el Señor no dijo que íbamos a ser conocidos como sus discípulos por los milagros que hiciéramos o por los dones que tuviésemos y que manifestáramos. Él dijo que seríamos conocidos como sus discípulos si demostrábamos amor. Y ese amor nos mantiene también en unidad. Es la falta de amor la que nos separa también. ¿Y por qué es tan importante la unidad? Porque, bueno, fortalece el testimonio de los cristianos. Imagínense cómo nos ven las personas si yo estoy hablando mal de mi hermano. O si digo, no, ya no voy más a esa iglesia porque, no sé, no me gustó esta cosa que hicieron. Cuando yo estaba en África, estaba en el hospital y estaban pasando un programa de televisión cristiano de allá de Guinea Ecuatorial. Y el pastor estaba diciendo algo que a mí se me quedó grabado por siempre, así, por siempre a fuego. Y él decía, aunque no estés de acuerdo, hermano, tú no puedes estar hablando de otra denominación ni de otra iglesia. Porque es como que tu mano derecha tomas un martillo y estás golpeando a tu mano izquierda o te estás golpeando en el pie. Cuando nosotros no mostramos amor y estamos mancillando a otras personas, estamos hablando de un miembro de nuestro cuerpo, estamos maltratando a un miembro de nuestro cuerpo. Si no estamos de acuerdo, conversemos esas cosas. Sentémonos un día, hermano, necesito tomarme un café con usted. Pastor, necesito conversar algo con usted. Líder, necesito conversar algo con usted. Hay algo que me incomoda, hay algo que me molesta, no estoy de acuerdo con esto, conversémoslo. Y fortalezcamos la unidad y fortalezcamos también el testimonio que como cristianos estamos dando al mundo. Cuando la iglesia trabaja unida, también facilita que la misión avance. ¿Cuál misión? La gran comisión, la de ir y hacer discípulos. La de trabajar juntos porque las personas conozcan a Cristo. Proporciona apoyo mutuo. Cuando vivimos en unidad, si un hermano está enfermo o enferma o si tiene una necesidad, yo soy capaz de identificarla, de darme cuenta y orar por esa persona, apoyarle en lo que necesita. Tal vez sea oración, tal vez sea ir a visitarle, tal vez sea ir a limpiar su casa, tal vez sea hacer una colecta de dinero y comprarle un mercado. Tantas necesidades, pero que en unidad nosotros podemos reconocer y servirnos los unos a los otros, ¿ya? Y que además esa unidad también promueve la paz y la armonía. Cuando los creyentes viven en unidad, se respetan mutuamente,
pueden resolver los conflictos de manera pacífica y viven en armonía. Por el contrario, la separación genera contienda, amargura y división dentro de una comunidad cristiana. Por eso es importante vivir en unidad. Y eso parte de mí, no del otro, parte de mí. Si yo tengo un conflicto con algún hermano de mi comunidad, yo no tengo que esperar a que mi hermano se acerque. Parte de mí, acercarme, preguntarle, ¿qué le pasa? ¿Necesita algo? ¿Le ofendí de alguna manera? ¿Me ofendió de alguna manera? Ser capaces de resolver todas esas situaciones dentro de nuestra comunidad. El acuerdo es tan necesario en los hijos de Dios y su iglesia, y el que podamos permanecer unidos y con un mismo espíritu es fundamental. Y sin embargo, esto no significa uniformidad. No significa que todos vamos a ser iguales, porque claramente la hermana Marta no es igual a mí, el pastor no es igual al tío Dani, aunque se parezcan mucho, ¿cierto? Todos somos distintos, pero en esa diferencia podemos vivir en unidad y en armonía y sirviéndole al Señor con alegría y gozo. ¿Bien? Dice, porque el Señor entiende que cada uno de nosotros es diferente, pero sí nos llama a que pongamos por sobre todo el propósito que tenemos como iglesia, el cual es obedecerle y que vivamos en acuerdo, perdonándonos y reconciliándonos los unos con los otros para beneficio de su obra. Amén. Bien. Voy así rápido porque es un poquito largo, así que espero que no se me estén quedando dormidos y no se estén aburriendo. Sé que está haciendo mucho calor, pero el Señor fue muy bueno mientras preparaba este mensaje que quiero compartirlo completo con ustedes. Lo tercero es ser humildes considerando a los demás como mejores que ustedes. Dice versículo 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El egoísmo puede arruinar a una iglesia. Si estamos solamente preocupados de yo, vamos a generar división y eso va a separar una iglesia, ¿ya? Pero la humildad, por el contrario, puede edificarla y hacerla crecer. Y ser humilde, aquí hay un concepto importante porque dice, considerando a los demás como mejores que ustedes. Pero la humildad, la definición de humildad es tener un concepto real de mí mismo. Ser capaz de tener un concepto real de mí mismo. Y yo no puedo menospreciarme, ¿ya? Porque aunque yo soy pecadora, también fui salvada a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso me hace una persona valiosa. Y la Escritura dice que el Señor me considera su especial tesoro. Por lo tanto, yo soy de gran valor en el reino de Dios. Eso es real, ¿ya? Pero la humildad me invita a tratar a las personas con compasión, con respeto y con amor. Y Cristo nos dio ejemplo. Y por eso vamos a leer nuevamente Filipenses 2 desde el verso 6 hasta el 8 para que veamos cómo Cristo lo hizo. Dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios. Leí mal. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. O sea que Cristo renunció
dejó de lado su privilegio. Y a veces nosotros nos quedamos con los títulos, como si no me llaman de esta manera, entonces no voy a servir en la iglesia. Si no me dejan en este cargo, yo prefiero yo no sirvo porque es que yo ya no puedo hacer eso. Mi primer servicio en la iglesia fue cuando eso no teníamos mesa de sonido, nada de eso, nada. El data estaba ahí en una mesita y ese era mi servicio en la iglesia. Yo pasaba las diapositivas, pero lo hacía súper bien, súper bien. Y alguien me dijo, ¿cuál es tu ministerio en la iglesia? Y yo le dije, pasar las diapositivas, pero lo hago muy bien. Lo hago muy bien, sí. Porque a veces nosotros queremos grandeza y el Señor nos llama a ser humildes, nos llama a la sencillez, a un corazón de siervo, un corazón de servicio sin importar el servicio. Porque no hay categorías de servicio y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta entender. No es que esta categoría es menor y no es que porque, no sé, aquí hay alguien que toca la guitarra, entonces él sirve más que aquel que se preocupa de venir a hacer el aseo a la iglesia. No hay categorías de servicio. El servicio es servicio. Y lo que importa es, y siempre ha sido, la disposición del corazón. El corazón con el que yo sirvo. Porque al final, claro, la gente me puede ver, pero ¿de qué olor es el perfume que está recibiendo el Señor cuando yo presto mi servicio? Y eso es lo que a mí me tiene que importar. Y eso es lo que yo tengo que examinarme, ¿ya? Así que Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y esto me parece extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Tener esa capacidad de sujetarse, de someterse, de rendirse a la voluntad de Dios y obedecer. Se aprendió obediencia, que es escuchar y actuar. En el hebreo, obediencia es escuchar y actuar. Yo escucho lo que alguien me pide y actúo. Actúo según lo que escuché. Eso es obedecer. Yo pensaba, reflexionaba esta mañana y decía, me imagino al Señor Jesucristo diciendo, yo lavarle los pies a los discípulos, ellos deberían lavarme los pies a mí. Si yo soy el creador del universo, el que le dio vida a todo lo que existe, yo lavándole los pies a los discípulos. Y a veces nosotros tenemos esa actitud y somos criatura. Y somos criatura. Y nos falta cultivar ese corazón sencillo, humilde, sujeto, obediente. Y el Señor nos llama a eso, a que en nuestro servicio tengamos esa capacidad de ser humildes y considerar a los demás como mejores que nosotros. Y ser capaz de entregar sin importar. ¿Sí ve cómo todo se va uniendo? Yo soy capaz de amar sin importar la condición del otro. Soy capaz de servirle sin importar la condición del otro, ni quién sea. Porque tengo un corazón sencillo que se rinde en obediencia a la voluntad de Dios. Jesucristo es nuestro principal ejemplo de sumisión y humildad. Sin duda ninguno de nosotros, ha hecho un acto de renuncia y obediencia como lo hizo Cristo, que fue un acto desinteresado y de amor. Y Él, por lo tanto, nos marcó el camino a cada uno de nosotros, para que en nuestro día a día podamos recordarle,
¿Por qué dije leamos de nuevo esto? Porque es la palabra lo que nos enseña. Es la palabra la que me dice a mí yo cómo debo actuar. Y es la palabra la que nos está diciendo, Cristo renunció a sus privilegios, Cristo se humilló, Cristo fue sencillo. Sus discípulos como imitadores y seguidores deben seguir ese ejemplo. Para que en nuestro día, o sea, Él nos marcó el camino para que en nuestro día a día podamos recordarle y tomarle como ejemplo para vivir con entrega y preocupados del otro tal como Él lo hizo. Que yo sea capaz de servir con alegría y sencillez, no para que la gente me mire, no para que alguien me dé una alabanza, que sea capaz de servir porque Cristo sirvió y yo soy un imitador e imitadora de Jesucristo. Amén. Bien. Y lo último, la última actitud, bueno, de las que habían, que nos lleva a tener un servicio con alegría es procuren interesarse en los demás. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Qué significa interés? No el de plata. Cuando yo hablo de interesarme, ¿cómo dice pastor? Preocupación, sí. Es literalmente sentir curiosidad o atracción por algo o alguien. Interesarse por otro es mostrar empatía y respeto y amor. Pero así como el amor, ¿cómo lo hago yo en la práctica? ¿Cómo demuestro interés por el otro? Que la otra persona siente. Pues, sí, bien, la empatía, ¿cierto? Cuando yo soy empático, y ese es un esfuerzo consciente de ser capaz de ver el mundo como el otro lo ve. A veces, y eso fue algo personalmente a mí me costó, yo pensaba que todo el mundo pensaba igual que yo, pero eso no es así. Yo espero que ustedes lo sepan, pero a mí me costó entenderlo. Y la empatía me llama, y el interés por el otro, a tener la capacidad de ver el mundo como el otro lo está viendo. Hace 3 domingos atrás, cuando hablábamos del libro de Efesios, yo les decía que a veces nos enojamos porque entendemos una situación y la vemos solo desde nuestra perspectiva. Solo lo que está pasando por mi cabeza, por mis pensamientos. Pero no soy capaz de decir, ya, ok, voy a escuchar la versión del otro para ver cómo él lo está viviendo. Cómo él entiende esta situación que estamos pasando. Eso es interés, preocupación, amor y compasión en un acto tan sencillo de tener la capacidad de ponerme en la perspectiva del otro. El escuchar. Cuando yo estoy interesado en otra persona, me doy el tiempo de escuchar a esa persona y de escucharle atentamente. A veces nosotros estamos escuchando más para responder rápidamente que verdaderamente estamos escuchando. No sé si me hago entender. Pero estoy escuchando a la otra persona y estoy preparado o preparada para darle una respuesta ya. Y a veces ni siquiera escuché qué fue lo que me dijo. Me pueden estar diciendo, Idalit, afuera hay un auto blanco estacionado. Y yo le digo, pero es que no cerraron la puerta. A veces tenemos ese tipo de actitudes. Y el interesarme por el otro implica escuchar. Escuchar activamente, escuchar lo que me está diciendo, pero también percibir con qué emoción me lo está diciendo. ¿Qué está pasando por la vida de esa persona? Tal vez me está contando algo extremadamente importante para él o para ella. Y yo estoy diciendo, ojalá que termine rápido de contarme esta historia.
¿cierto? A veces nos pasa eso. Y ahí no hay interés. Ahí no hay preocupación por el otro. Y el Señor nos está llamando a interesarnos, a escuchar activamente. Ser paciente y comprensivo. Reconocer que nosotros tenemos una visión limitada del mundo y por lo tanto hay experiencias del otro, emociones que también me pueden enriquecer. La paciencia. Esto que me está contando, me lo está contando porque es importante. Tengo que escucharle. Tengo que, con disposición de amor, escuchar a esa persona en ese momento, prestarle atención. Y a veces le queremos dar una solución para que ya no me diga más cosas y ya se vaya. Pero tal vez esa persona no quería que yo le diera una solución, solo quería que yo le escuchara. Pero mi impaciencia no me deja escuchar. Quiero darle la solución al problema ahora y que lo haga ya. Y es que hoy, es que me ha contado esto como 3 veces, ya no quiero escuchar más. Ya el amor es otra cosa. Y el interés es otra cosa. ¿Ya? Y además también, cuando nosotros estamos interesados en otra persona, tenemos la capacidad de vulnerarlos. Tenemos la capacidad de vulnerarnos nosotros. ¿Ya? Cuando yo soy capaz de interesarme por otra persona, también le cuento de mis experiencias, de mis dificultades y comparto con esa persona para que tal vez eso también le sirva de edificación al otro. Le cuento cómo son mis experiencias de fe, le cuento cómo lo he vivido y me vulnero. Y no estoy sola simplemente dando una respuesta o una solución, sino que me vulnero y le hago partícipe. Y en eso demuestro el interés. Y sin duda hay muchas más formas en las cuales nosotros podemos interesarnos por otras personas, pero yo aquí les di situaciones prácticas de cómo nosotros lo podemos hacer en el día a día. Y como siempre, Jesús nos dio ejemplo de cómo Él se interesó por la gente, de cómo Él se interesó por las personas. Y en Juan 4, Él se interesó por una mujer y con eso trascendió una barrera de género, ¿cierto? ¿Saben de qué mujer les estoy hablando? ¿De quién? De la mujer samaritana. En Juan 4 Él les dice a los discípulos, me es necesario pasar por Samaria, me es necesario. Esa vuelta era más larga. Si ustedes se ponen a ver en el mapa, además que había una situación de conflicto cultural y los judíos no se juntaban con los samaritanos porque los consideraban impuros. Pero el Señor dice, me es necesario pasar por Samaria. Y Él tiene un encuentro con una mujer a la cual le transforma la vida. Y Él habla con una mujer, algo que era súper mal visto en esa época. Habla con una mujer samaritana, terrible. Habla con una mujer que era adúltera. ¿Qué compartía esa mujer con el Señor? Nada, nada. Pero Él estaba interesado en ella. Él le amaba a esa mujer que era pecadora, pero que tenía una necesidad profunda de tener una realidad con Cristo. Y Él se acerca en la forma más simple, porque cuando a mí me interesa a alguien, yo me acerco en la forma más simple. Y Él le dijo, dame de beber. Y Él no tenía sed, o tal vez sí, no lo sabemos. No lo dice la Biblia, ¿cierto? Pero fue el contacto. Cuando a mí me interesa a alguien, yo busco cómo acercarme a esa persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando a mí me interesa a alguien, yo busco cómo acercarme a esa persona.
Y a veces nosotros decimos, ay, pero es que esa persona es tan complicada, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, interésese y se va a dar cuenta qué puede encontrar en común con esa persona. Cristo encontró en común con la samaritana el agua. Si ella hubiese estado haciendo otra cosa, probablemente el Señor le hubiese hablado de otra manera. Pero le dijo, dame de beber. Y ahí le habló del agua viva, que era Él. Pero en su forma el Señor se interesó por esa mujer y logró acercarse a ella. Y le puso en términos simples algo que era tan trascendental y necesario para su vida espiritual, para la vida espiritual de la mujer samaritana. ¿Ya? Y vemos cómo la transformó. Y el Señor de esa misma manera, todos los evangelios son un testimonio de por cuántas personas el Señor se interesó. ¿Por cuántas? Por todas las personas con las que estuvo. Amén. Cristo mostró interés por muchas personas en su caminar. De igual manera, cada uno de nosotros debemos vivir en el servicio con alegría y mostrando preocupación y genuino interés por el bienestar del otro. Ya vimos algunas maneras en las que podemos demostrarlo, pero cuando nosotros caminamos escuchando la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también nos va dando dirección y nos va diciendo a esta persona acércate de esta manera. Esta persona tiene esta necesidad. Esta persona necesita un abrazo, esta persona necesita una palabra, esta persona necesita ser escuchada, esta persona necesita escuchar este versículo, esta persona necesita escuchar esto acerca de mí. Esta persona necesita que tú le cuentes esta experiencia. El Espíritu Santo nos guía, para eso es el Espíritu Santo. ¿Bien? Así que, querida iglesia, estas son actitudes que el Señor nos llama a tener en nuestro servicio a Él y a las criaturas que Él ama también. Y que cada uno de nosotros es un instrumento para hacerlo. Y bueno, para algunos puede ser difícil, pero cuando nosotros tenemos una comunión con Cristo, servir con estas actitudes se nos hace sencillo, porque no servimos para el mundo, le servimos a Él. Y Él es quien nos da y nos llena de su amor, de su compasión, de su gracia, de su misericordia, de su gozo. Y eso con lo que hemos sido llenados es a través de lo cual nosotros podemos derramar a otras personas. Siempre me impacta la palabra que el Señor le dio a Abraham cuando le dice, y te bendeciré y serás bendición. Nosotros somos bendecidos a través del Espíritu Santo y a través de la gracia de Dios en nuestras vidas para ser bendición. Amén. Así que ese es el desafío de hoy, que podamos vivir a través de el amarnos los unos a los otros, trabajar juntos y unidos también, de ser humildes y de preocuparnos e interesarnos por el otro. Amén. ¿Les parece si oramos? Amén. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana, Dios mío. Gracias, Cristo, por tu palabra, que es agua viva, Señor, en nosotros. Padre, llénanos, recuérdanos cada uno de estos versos en este día, Señor. Padre, que a través de la semana podamos vivirlo realmente, Señor, que podamos entregarnos, Señor, al servicio que tú nos has pedido, Señor, y que a través de él muchas personas puedan llegar a conocerte, conocer de ti, de tu grandeza, Señor, de tu bondad. Padre, que el amor que recibimos de ti podamos entregarlo a otros, Señor. Que el interés que mostraste a cada uno de nosotros y cómo saliste a nuestro encuentro, Señor, también podamos mostrarlo a otros, Señor. Enséñanos a tener un corazón de siervo, sencillo, humilde, Señor, obediente, sujeto a ti, Padre bendito. Que esta bendición, Señor, sea grande para tu iglesia, Dios mío.
Oro, Dios, por cada uno de mis hermanos, por cada una de sus necesidades también, Señor, que tú las conoces. Padre, por su corazón, por sus vidas, por sus pensamientos, Señor. Que en cada uno de sus momentos tú puedas acompañarles, Señor, guiarles, Padre Santo, y que puedan profundizar y que podamos profundizar, Señor, cada día en el conocimiento de ti. Gracias, Jesús, porque eres bueno, eres santo y eres perfecto, Señor. Te amamos, Dios, en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bien, gracias le damos a Idalí.